Ya estamos grabando, ya estamos grabando la clase. Listo, iniciamos entonces. Nociones básicas de lógica. ¿Ya? Eh, ¿Qué estudia la lógica? ¿Ya? ¿Qué estudia la lógica? Ojo, al igual que la psicología, ya la lógica fue una disciplina que se fue independizando de la filosofía. Ya nació, al igual que la psicología, dentro del seno de la filosofía y se fue independizando, ya hasta constituirse en una disciplina, en una ciencia autónoma. Algo que puede ser pregunta, alumnos. La física es una ciencia fáctica. La lógica es una ciencia formal. ¿Por qué la física es una ciencia fáctica? Porque estudia la materia, estudia cosas que existen en el mundo real, ¿no? Las ciencias fácticas son aquellas que estudian cosas que existen en el mundo real. La física que estudia la materia, ciencia fáctica. La biología que estudia a los seres vivos, ciencia fáctica. La matemática que estudia los números no existen en el mundo real, son entes ideales. La matemática es una ciencia formal. La lógica que estudia los razonamientos, las inferencias y los razonamientos no existen en el mundo real, son cosas ideales. La lógica, entonces, no te olvides, se clasifica como una ciencia formal por su objeto de estudio, que estudia los razonamientos. Y los razonamientos son cosas abstractas, son entes ideales. Ya no te olvides. Primer dato, la lógica es una ciencia formal, al igual que la matemática. ¿Qué estudia la lógica? Es la ciencia de la inferencia formalmente válida. Ya es la ciencia de la inferencia formalmente válida. Repetimos. La lógica es una ciencia formal que estudia los métodos, principios y leyes que permiten determinar si un razonamiento es correcto o no. Ese es el tema principal de la lógica. Estudia métodos, principios y leyes que permiten determinar si un razonamiento, si una inferencia, si una deducción es correcta o no. Si nosotros decimos, si todas las manzanas son frutas, entonces todas las frutas son manzanas, ¿no? Un razonamiento, una inferencia, no una deducción. Si todas las manzanas son frutas, entonces, conclusión, todas las frutas son manzanas. No hemos razonado. El problema está en determinar si hemos razonado bien o no. Nuestro razonamiento es válido porque los razonamientos que me llevan al conocimiento, a la verdad, son los razonamientos válidos. Y lo que nosotros queremos es ello, la verdad, el conocimiento. Entonces, ¿cuándo un razonamiento es válido? ¿Cuándo una inferencia es válida y cuándo no lo es? La lógica es la ciencia que nos va a enseñar métodos que nos van a permitir comprobar, determinar cuándo el razonamiento, la inferencia es válida y cuándo no lo es. Pregunta fija para el segundo examen. ¿Qué estudia la lógica? La lógica estudia la validez de las inferencias, la validez de los razonamientos.
Mira este razonamiento. Mira esta inferencia. Ya, inferencia es deducción, razonamiento. Mira, si todo felino es carnívoro y todos los pumas son felinos, por lo tanto, todos los pumas son carnívoros. ¿No? Es una inferencia, un razonamiento. Hemos llevado a cabo una deducción. De las premisas hemos deducido la conclusión. La lógica nos va a enseñar métodos que nos permiten determinar si el razonamiento es correcto o no, si el razonamiento es válido o no. A mí lo que me interesa son los razonamientos válidos, porque los razonamientos válidos me llevan al conocimiento, a la verdad. Segundo ejemplo, una inferencia, un razonamiento pequeño, cortito. Algunos deportistas son perfeccionistas. Por lo tanto, deduzco que algunos perfeccionistas son deportistas. El razonamiento tendrá validez. La lógica nos va a enseñar procedimientos para determinar con la mayor precisión si esta inferencia es válida o no. Ese es el tema principal que estudia esta disciplina. Métodos para comprobar la validez o invalidez de las inferencias, de los razonamientos. Ahora bien, profesor, la psicología estudia la conducta, la ética estudia la moral, la física estudia la materia, la lógica estudia la inferencia. Ya la lógica estudia las inferencias. Métodos para comprobar si son válidas o inválidas. Toda inferencia se construye con proposiciones. La lógica estudia la inferencia, pero una inferencia se construye con proposiciones. Un edificio se construye con ladrillos. La unidad básica de todo organismo vivo es la célula. La unidad básica de toda inferencia es la proposición. El conjunto de células dan origen a organismos vivos. El conjunto de proposiciones dan origen a una inferencia. El edificio se hace con ladrillos. La inferencia se construye con proposiciones. Todo felino es carnívoro. Es una proposición. Premisa 1. Todos los pumas son felinos. Es otra proposición. Premisa 2. Todos los pumas son carnívoros. Es otra proposición. Conclusión. El razonamiento, la inferencia se construye con proposiciones. Lo que pasa es que las proposiciones dentro de la inferencia adquieren nombres. Se les puede llamar por la función que cumplen premisas o se le puede llamar por la función que cumple a esa proposición, se le llama conclusión. Pero tanto las premisas como la conclusión, ¿qué son? Son proposiciones. Ejemplo, algunos deportistas son perfeccionistas, por lo tanto, conclusión, algunos perfeccionistas son deportistas. Esta inferencia está construida con dos proposiciones. Algunos deportistas son perfeccionistas, P. Algunos perfeccionistas son deportistas, Q. Esta inferencia contiene ¿cuántas proposiciones? Dos. P es la premisa y Q
es la conclusión. Pregunta fija. Cuando una inferencia contiene solo dos proposiciones, una proposición es la premisa y la otra es la conclusión, a esa inferencia se le denomina inmediatas. ¿Ya? A esas inferencias cortitas, pequeñitas, que solamente tienen dos proposiciones, una premisa y la otra conclusión, se le llama inferencia inmediata. Profe, otro ejemplo de inferencia inmediata. Si todas las manzanas son frutas, entonces, conclusión, algunas frutas son manzanas. Otro ejemplo de inferencia inmediata. Ningún americano es europeo, por lo tanto, ningún europeo es americano. Estas inferencias cortitas se llaman inmediatas, aquellas que contienen solo dos proposiciones. Una es la premisa, la otra es la conclusión. Cuando una inferencia se denomina mediata, una inferencia es mediata cuando contiene más de dos proposiciones. Cuando la inferencia, el razonamiento contiene más de dos proposiciones, ya se le denomina mediata. Por ejemplo, puede tener dos premisas y una conclusión. Observemos el ejemplo que está en tu pantalla. Si todos los felinos son carnívoros y todos los pumas son felinos, entonces todos los pumas son carnívoros. La premisa 1, todos los felinos son carnívoros. P. La premisa 2, todos los pumas son felinos. Q. Y la conclusión, todos los pumas son carnívoros. R. Esta inferencia contiene más de dos proposiciones. Contiene tres proposiciones. P, Q, R. P y Q son las premisas y R es la conclusión. A esta inferencia ya se le denomina mediata. Son aquellas que contienen más de dos proposiciones. En el ejemplo que estamos observando, esta inferencia mediata contiene dos premisas y una conclusión. La inferencia inmediata solo tiene una premisa, conclusión. Inferencia inmediata. Una premisa, conclusión. Mientras que acá vemos que hay dos premisas. Y de esas dos premisas derivamos la conclusión. Ahora, una inferencia mediata puede tener tres premisas, derivamos la conclusión. Cuatro premisas, deducimos la conclusión. Y tiene ya dos premisas o más, y de ellas sacamos la conclusión, se llama inferencia mediata. Me detengo un ratito acá. Por lo siguiente, profesor, usted dice que toda inferencia, todo razonamiento se construye con proposiciones. Entonces, ¿qué cosa es una proposición? Otra pregunta fija. Ya, otra pregunta fija. Toda inferencia, todo razonamiento se construye con proposiciones. ¿Qué cosa es una proposición? Es una oración o una frase que tiene una propiedad esencial.
o es verdadera o es falsa. La proposición es un enunciado aseverativo. ¿Qué significa? Que es un enunciado en el cual se afirma algo. Y como estoy afirmando algo, entonces puede ser verdadero o falso. Si no afirmo, no es proposición, porque no es ni verdadero ni falso. La proposición debe tener esa propiedad. O es verdadera o es falsa. Pues en toda proposición se afirma algo. Ojo, se afirma algo con sentido lógico. Se afirma algo coherente, con sentido lógico. Los ejemplos, por favor. Esta inferencia inmediata. Algunos deportistas son perfeccionistas, es una proposición que cumple la función de premisa. Algunos perfeccionistas son deportistas, es proposición. Cumple la función de conclusión. Algunos perfeccionistas son deportistas. ¿Por qué es proposición? Porque es un enunciado aseverativo. Estoy afirmando algo. Por lo tanto, lo que estoy afirmando o es verdadero o es falso. ¿No? Debe poderse determinar en el acto su verdad o falsedad. Algunos perfeccionistas son deportistas, verdadero. La otra inferencia. Todos los felinos son carnívoros. Premisa 1. Todos los felinos son carnívoros. Profe, la premisa 1 es proposición. Porque si no fuera proposición, no podría formar parte de la inferencia. Porque la inferencia se construye solo con proposiciones. Todos los felinos son carnívoros. Estoy afirmando algo que tiene la propiedad de ser verdadero o falso. Que se puede comprobar en el acto si es verdad o falsedad. Todos los felinos son carnívoros, verdadero. ¿Vendrás a la fiesta, Filiberto? ¿Es proposición? La respuesta es no, porque no es enunciado aseverativo, es enunciado interrogativo. No estoy afirmando, estoy preguntando. ¿Vendrás a la fiesta, Filiberto? No le interesa la lógica, no le interesa la ciencia. La lógica solo trabaja con proposiciones. Santo Dios no es proposición, porque es una exclamación. Y las exclamaciones no transmiten información con respecto a los acontecimientos de la realidad. Las exclamaciones solamente transmiten emociones, estados de ánimo. Y las emociones, los estados de ánimos, no son ni verdaderos ni falsos. ¿Por qué? Porque no son pensamientos. Los estados de ánimo, no, la expresión de una emoción no es ni verdadero ni falso. ¿Por qué? Porque no son pensamientos. Santo Dios, ¿no? ¿Qué estoy expresando? Mi emoción. Eso no es ni verdadero ni falso, porque no estoy afirmando nada con respecto a la realidad. Siéntate aquí, no es proposición. Siéntate aquí es un enunciado imperativo, es una orden. Los enunciados imperativos, como las órdenes, como los pedidos, como las solicitudes, no son proposiciones porque no afirman, ordenan. No te informan nada con respecto a la realidad para decir que es verdadero o falso lo que estás informando. No. Siéntate aquí es una orden. Y las órdenes son enunciados imperativos. La proposición es un enunciado aseverativo. No te olvides.
La guanábana es una fruta anticancerígena. ¿Es proposición? Sí. ¿Por qué es proposición? Porque estoy afirmando algo que tiene la propiedad de ser verdadero o falso. Lo que estoy afirmando tiene sentido lógico. Y yo puedo en el acto determinar su verdad o falsedad. Verdadero. El Perú es un país turístico. Es proposición. Porque se está afirmando algo que tiene la propiedad de ser verdadero o falso. La cucaracha está molesta. La cucaracha está molesta. No es proposición. ¿Por qué no es proposición? Porque carece de sentido lógico. La cucaracha está molesta. No es proposición porque carece de sentido lógico. Ya lo que me estás diciendo no tiene sentido. Los refranes, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Una golondrina no hace el verano. Dime con quién andas y te diré quién eres. Los refranes no son proposiciones, porque los refranes son ambiguos. Cada cultura lo puede interpretar según sus propios criterios. Yo lo puedo interpretar de una manera, tú lo puedes interpretar de otra. Las proposiciones no son ambiguas, o son verdaderas o son falsas. Acá no hay interpretación. Aquí hay comprobación. Vamos a los hechos y determinamos si la proposición es verdadera o es falsa. Los refranes no son proposiciones. La cucaracha está molesta. Pseudo proposiciones. ¿Por qué no son proposiciones? Porque carecen de sentido lógico. X más Y igual 8 no es proposición. X más Y igual 8 no es proposición porque es un enunciado abierto. No sé cuál es el valor de X, no sé cuál es el valor de Y, por lo tanto no es ni verdadero ni falso, porque no sé qué valores tienen las variables. No sé si es verdadero o falso. ¿Por qué? Porque no tienen las variables valores. Para que sea proposición, dale valores. Los enunciados abiertos no son proposición. Entonces, por favor, para ver si se va entendiendo esta primera parte, pregunta fija para el segundo examen, proposiciones. Pregunta fija. Mira, vamos a entendiendo. Ya, y quiero que participemos todos, por favor. Ya quiero que todos participemos. Pregunta 1. Ya dice acá, indicar proposición. Bueno, esto todavía ya lo dejamos un ratito. Y vamos a trabajar con el libro. Ya vamos a trabajar con el libro para ver si se va entendiendo lo que estamos transmitiendo. Por aquí encontramos algunos ejemplos. Acá está. Pregunta fija. ¿Cuáles son proposiciones? Contesta con un sí, contesta con un no. Pregunta fija, te vas a acordar de mí. Elena me fue infiel. ¿Es o no es proposición? ¿Es o no es proposición? Elena me fue infiel. ¿Qué marcaríamos? ¿Sí o no? ¿Qué respuesta me dan? No, profe.
¿Es o no es proposición? ¿Escucho? No. ¿Por qué? Ojo, estoy afirmando algo. Estoy afirmando algo. Algo que tiene sentido lógico. Me está informando un hecho, un acontecimiento ocurrido en la realidad. Elena me fue infiel. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Es proposición. Ponemos sí. Ya sí es proposición, porque estoy afirmando algo que tiene la propiedad de ser verdadero o falso, porque estoy informando un acontecimiento ocurrido en la realidad. B. Voltear a la derecha. ¿Es proposición? No. No. Gracias, porque es una orden. No estoy afirmando, estoy ordenando. C. Todos los políticos son sinceros. Sí. Sí. Ahora, por favor, la proposición puede ser verdadera o puede ser falsa, pero tiene que ser o lo uno o lo otro. Profe, esta proposición es falsa, pero es proposición. El perro del hortelano, ¿es proposición? No. No estoy afirmando nada. No estoy afirmando nada. No es proposición. Las rosas hablan de amor. No. No es proposición. Ya, esto no le interesa a la ciencia. No, las rosas hablan de amor. Bueno, es una función poética del lenguaje, pero no una función informativa. ¿Ya? Las proposiciones siempre cumplen una función informativa. Me informan de acontecimientos y hechos ocurridos en la realidad. Todos los políticos son sinceros. Es proposición falsa, pero es proposición. Yo puedo determinar si es verdadero o falso. Las rosas hablan de amor, ¿verdadero? Las rosas hablan de amor. Porque esto es algo solo figurado. Esto hablan de amor. Esto tiene un sentido, pero no un sentido. Profesor, no se le escucha. ¿Ya? Las rosas hablan de amor es una pseudo proposición. ¿Por qué no es proposición? Porque carece de sentido lógico. Las rosas hablan de amor no es proposición. No es ni verdadero ni falso. Lo que se está afirmando carece de sentido lógico. Ya carece de sentido lógico, de sustento racional. No es proposición. Ya no tengo que reflexionar si es verdadero o falso. ¿Por qué? Porque no es proposición. No tiene sentido lógico para ponerme a investigar si es verdadero o falso. No tiene sentido lógico. No pierdas tiempo investigando si es verdadero o falso, porque no es proposición. A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Es proposición? No. Porque es un No. refrán. Los refranes no son proposiciones. Son ambiguos. Cada quien lo puede interpretar a su manera. ¿Llegó Absalón al aniversario? ¿Es proposición? No. Es una pregunta. Las preguntas no son proposiciones, porque no afirman, sino interrogan. No me vuelvas a ver, Ruperta. ¿Es proposición? No. Es un pedido. Es una solicitud. Es un mandamiento. Es como una orden. Enunciado imperativo. No es proposición. Los sueños son simbólicos. Los sueños son simbólicos. Sí.
Sí es proposición, es un planteamiento del psicoanálisis, ¿no? Los sueños son simbólicos. Sí es proposición. Cuando uno muere, se reencarna en otra persona. ¿Es proposición? Cuando uno muere, se reencarna en otra persona. ¿Es Sí, proposición? sí. Sí es proposición. Ya, sí es proposición. Ya, porque esto o es verdadero o es falso. Fuego, fuego. No, no. Ya, estoy expresando una emoción, no es proposición, ya, porque es una exclamación. Fuego no es proposición. Entonces, por favor, cuidado, cuidado, que en el examen nos preguntan funciones del lenguaje. Cuidado, por favor, cuando en el examen nos pregunten sobre funciones del lenguaje. A veces viene, profesor, ¿qué cosa es eso? Funciones del lenguaje. Acá está. Las proposiciones, ¿qué función del lenguaje cumplen? Cumplen la función informativa. Ya las proposiciones cumplen la función informativa. Profe, las órdenes, ¿qué función cumple el lenguaje a través de las órdenes? El lenguaje cumple una función directiva. Órdenes, solicitudes, preguntas, pedidos, mandatos, ¿no? Función directiva del lenguaje. Profe, y las exclamaciones, tanto Dios, Dios mío, felicidades, las exclamaciones, el lenguaje cumple una función expresiva. Ya entonces, no vaya a ser, a veces ha venido preguntas sobre las funciones del lenguaje. Las exclamaciones, función expresiva. En las órdenes, el lenguaje cumple una función directiva. Y en las proposiciones, el lenguaje cumple una función informativa. A nosotros nos interesa solo la función informativa del lenguaje. Cuando el lenguaje trabaja con proposiciones para informar algo respecto de la realidad. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Con toda confianza, por favor. Hasta acá, ¿alguna duda? Con toda confianza. ¿Listo? Entonces continuamos. Ya. Continuamos entonces con el desarrollo del tema. Si es que no hay ninguna pregunta, sino con toda confianza planteen, por favor, si hay alguna duda. Listo. Ya entonces, siempre todos estamos un poquito tensos. Ojo, se acerca el examen. Ahí, por ahí me plantean, profe, tengo miedo. Siempre es bueno un poco de relajación. Ya siempre es bueno un poquito de relajación. Y averiguar cuando hay miedo de manera precisa qué es lo que causa ese miedo. La única manera de solucionar los miedos es enfrentándolas. No hay otra forma. Ya no existe otra forma de solucionar nuestros miedos si no los enfrentamos. Ya es la única manera. Ya por ahí habían hecho una pregunta. Continuamos entonces. Continuamos, por favor. Listo. La lógica es la ciencia formal que estudia métodos para comprobar la validez o invalidez de las inferencias. Hay dos tipos de inferencias. Las inferencias más pequeñas, por la cantidad de proposiciones, cuando la inferencia solo contiene una premisa y una conclusión, se le llama inmediata.
Si algunos deportistas son perfeccionistas, entonces algunos perfeccionistas son deportistas. Se llama inferencia inmediata. Una premisa, una conclusión. Mientras que si la inferencia contiene más de dos proposiciones, por ejemplo, contiene tres proposiciones, dos premisas y una conclusión. Se le llama inferencia mediata, como el ejemplo con el que hemos estado trabajando. Y todos los felinos son carnívoros. Y todos los pumas son felinos, entonces todos los pumas son carnívoros. A esta inferencia se le llama mediata por la cantidad de proposiciones que contiene. Contiene tres proposiciones, dos premisas y una conclusión. Ahora, lo que ha venido en el examen es otra manera de clasificar a las inferencias. Ya otra manera de clasificar a las inferencias. Ya no por la cantidad de proposiciones que contiene, sino una clasificación a partir de el procedimiento utilizado. Se habla de inferencias inductivas, inferencias deductivas, ya por la forma. Inferencias inductivas y razonamientos deductivos. Entonces, ojo, me detengo acá rápidamente, por favor. Acá rápidamente. Cuando hablamos de una inferencia deductiva, ¿ya? Y cuando hablamos de una inferencia inductiva. Mira, empezamos con las inferencias deductivas, ya, las deductivas. Razonar que va de lo general a lo particular. Las inferencias deductivas son aquellos razonamientos en los cuales de premisas generales obtenemos una conclusión particular. Ejemplo, si todos los abogados son respetuosos de la ley y Miguel es abogado, por lo tanto, Miguel es respetuoso de la ley. He llegado a la conclusión a través de una deducción a lo particular. Si todos los abogados son respetuosos de la ley, estoy partiendo de una premisa general. Si todos los abogados son respetuosos de la ley y Miguel es abogado, por lo tanto, Miguel es respetuoso de la ley. Deducción. Profe, otro ejemplo. Si todos los metales se dilatan por acción del calor y el oro es un metal, por lo tanto, el oro se dilata por acción del calor. Entonces, a estos razonamientos, ¿cómo se le denominan? Deductivos. Pero, ¿qué es lo más importante que quiero que comprendas? Atención. Que los razonamientos perfectos, donde no hay duda de que si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será. Los razonamientos perfectos son los deductivos. Y presta atención. En un razonamiento deductivo, si las premisas son verdaderas y estoy razonando bien, la conclusión necesariamente será verdadera. Necesariamente será verdadera. Escucha, si todos los abogados son respetuosos de la ley y Miguel es abogado, entonces necesariamente
Miguel tiene que ser respetuoso de la ley. Si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente será verdadera. Cuando el razonamiento es deductivo, de lo general a lo particular. Otro ejemplo, profesor. Todos los metales se dilatan por acción del calor. Y el oro es un metal. Deduzco que necesariamente el oro se dilata por acción del calor. Profesor, pasemos a los razonamientos inductivos, las inferencias inductivas. Bueno, la inducción es el razonar que va de lo particular, de premisas particulares a conclusión general. La inducción es el razonar que va de lo particular a lo general. Raúl es villarrealino y estudiante investigador. Premisa 2. Vicky es villarrealina y estudiante investigador. Premisa 3. Fabián es villarrealino y estudiante investigador. Por lo tanto, conclusión. Probablemente todo villarrealino es estudiante investigador. Esto es una inducción, porque todo de algunos villarrealinos, estoy llegando a una conclusión. Todo villarrealino es estudiante investigador. El oro es un metal y se dilata por acción del calor. Premisa 2. La plata es un metal y se dilata por acción del calor. Premisa 3. El cobre es un metal y se dilata por acción del calor. Por lo tanto, conclusión. Todos los metales se dilatan por acción del calor. Profe, esto es una inducción. De premisas particulares estoy obteniendo una conclusión general. Pero la inducción es una inferencia no tan precisa como la deducción. ¿Por qué, profesor? Porque si las premisas son verdaderas, hay probabilidad de que la conclusión también lo sea. Pero no me lo asegura. Raúl es villarrealino y estudiante investigador. Vicky es villarrealina y estudiante investigador. Fabián es villarrealino y estudiante investigador. Por lo tanto, probablemente todo villarrealino es estudiante. Probablemente. Profesor, ¿en qué grado de probabilidad yo puedo pensar que la conclusión es verdadera? Bueno, tendríamos que ver la muestra con la que estás trabajando, ¿no? La muestra con la que estás trabajando. A mayor muestra, es más probable que la conclusión sea verdadera. Pero no puedo estar tan seguro que la conclusión es verdadera como en los razonamientos deductivos. El oro es un metal y se dilata por acción del calor. La plata es un metal y se dilata por acción del calor. El cobre es un metal y se dilata por acción del calor. Probablemente todos los metales se dilatan por acción. Probablemente. ¿Ya? Porque no vaya a ser que de repente se descubra por allí, ¿no es cierto?, algún metal y no tiene la propiedad de dilatarse por acción del calor. Los razonamientos inductivos no son tan perfectos como los razonamientos deductivos. Esto ha sido pregunta de examen. Las ciencias experimentales, física, química,
trabajan con razonamientos inductivos. Hacen experimentos para sacar de casos particulares leyes generales. Las ciencias experimentales, las ciencias fácticas, son inductivas. Profe, la matemática y la lógica son ciencias deductivas. Aplican leyes generales a casos particulares. Aplicando el teorema tal, resolvemos esta pregunta. Aplicando la fórmula tal, resolvemos esta ecuación. La matemática y la lógica son deductivas, mientras que la física, la química, son inductivas. Ya, no te olvides. Pregunta para el segundo. Hay dos maneras de clasificar a las inferencias: por la cantidad de proposiciones que contiene. La inferencia puede ser inmediata o mediata. Y la segunda clasificación, por el procedimiento. La inferencia puede ser inductiva, razonar que va de lo particular a lo general, o puede ser deductiva, razonar que va de lo general a lo particular. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Continuamos, entonces, ya continuamos. Cualquier duda, brevemente, por favor, brevemente, ya una pequeña historia de la lógica. Ya a veces vienen en este segundo examen, en la pregunta de lógica solamente teoría. Ya muy probable que venga teoría, porque estamos con nociones básicas. Entonces, la pregunta de este segundo examen puede decir, considerado el fundador de la lógica clásica, considerado creador y padre de la lógica tradicional, ¿qué filósofo es considerado el padre de la lógica clásica? La respuesta que nosotros tenemos que marcar es Aristóteles. Ya, la respuesta que tenemos que marcar. Aristóteles, siempre Aristóteles, fundador y padre de la lógica tradicional. ¿Cuál es el libro? La pregunta dice, ¿cuál es el libro escrito por Aristóteles y que trata sobre lógica, sobre inferencias, leyes del razonamiento? Bueno, el libro que escribe Aristóteles y trata sobre lógica, sobre validez de los razonamientos, se titula El Organón. Ya, se titula El Organón. Es el libro en el cual Aristóteles trata sobre la lógica. En el libro El Organón, que quiere decir el instrumento, ya para Aristóteles la lógica era el instrumento del buen pensamiento. Si nosotros queremos pensar bien, utiliza este instrumento, la lógica. La lógica es un instrumento que te va a llevar a la verdad, a pensar de manera correcta. Por eso su libro se titula El Organón, que quiere decir el instrumento. Para Aristóteles, la lógica es el gran instrumento del conocimiento. Profesor, ¿por qué se dice que con Aristóteles nace la lógica? Ojo, esto es una pregunta fija. ¿Por qué se afirma que con Aristóteles él fundó la lógica, nació la lógica? Te explico. La lógica es la disciplina que estudia métodos para comprobar la validez de un razonamiento.
de una inferencia. ¿Qué pensador creó el primer método para comprobar si un razonamiento es válido o no? El primer método para comprobar la validez de una inferencia lo creó Aristóteles. Sus famosas leyes del silogismo. Sus famosas leyes del silogismo. Ojo, el silogismo es una inferencia mediata donde a partir de dos premisas deducimos la conclusión. Todos los hombres son mortales. Premisa 2. Sócrates es hombre. Por lo tanto, Sócrates no es mortal. Todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre. Por lo tanto, Sócrates no es mortal. La regla 4 de Aristóteles sobre el silogismo, la regla 4 dice, de dos premisas afirmativas, la conclusión no puede ser negativa. Y en este silogismo yo estoy llegando a una conclusión negativa, partiendo de dos premisas afirmativas. Todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates no es mortal. Aristóteles dice, este silogismo, este razonamiento no es válido. ¿Por qué? Porque está incumpliendo la regla 4. De dos premisas afirmativas, la conclusión no puede ser negativa. El que crea el primer procedimiento para determinar cuándo el razonamiento es válido y cuándo no lo es, fue Aristóteles. Por eso es considerado fundador y padre de la lógica clásica. Edad moderna, ya por el tiempo, por favor, edad moderna, Francis Bacon. Ya Francis Bacon. Filósofo empirista inglés. Bacon escribe el Novum Organum. Profe, ¿qué significa esto? El nuevo organón. Bacon se enfrenta a la lógica aristotélica, a la lógica clásica. ¿Por qué, profesor? Porque Aristóteles en el organón defiende razonamientos deductivos, de lo general a lo particular. Y Bacon en el nuevo organón defiende razonamientos inductivos, de lo particular a lo general. Bacon es uno de los creadores del método experimental. Las ciencias experimentales, como la física, son inductivas. De lo particular sacan conclusiones generales. Ya, entonces, pregunta fija. Bacon se enfrenta a la lógica clásica, o sea, se enfrenta a la lógica aristotélica. ¿En qué sentido, profesor? En que Aristóteles defendía razonamientos deductivos, mientras que Bacon es el gran defensor de los razonamientos inductivos. Para Bacon, la inducción, para Bacon, los razonamientos inductivos son un nuevo instrumento para llegar a la verdad. Son un nuevo instrumento para llegar al conocimiento, la inducción. Leibniz, otra pregunta clásica, por favor, que siempre ha venido. Leibniz, pensador, filósofo alemán del siglo XVII. Leibniz lo mencionamos en lógica, cuidado. Leibniz es uno de los creadores del cálculo infinitesimal, ya conjuntamente con Isaac Newton. Son considerados creadores del cálculo infinitesimal. Leibniz es un precursor de la lógica simbólica. Ya, es un precursor de la lógica simbólica. Formuló por primera vez
la idea del cálculo lógico. Por favor. Leibniz dijo, si la lógica quiere operar con la exactitud que opera la matemática, cálculos, si la lógica quiere operar con la exactitud que opera la matemática, por ejemplo, la aritmética, por ejemplo, el álgebra, Leibniz dice, la lógica debe crear un lenguaje simbólico, como lo ha creado la matemática. Cuando la lógica construya su lenguaje simbólico, va a poder operar y realizar cálculos como realiza la matemática. Precursor de la lógica matemática, precursor de la lógica moderna. Ojo, él no creó el lenguaje lógico, pero él planteó la teoría para que este lenguaje se pueda construir como un requisito para que la lógica se vuelva una ciencia tan exacta como la matemática. Bien, antes que el tiempo nos gane, por favor, Frege pregunta que se repite ciclo tras ciclo. Frege es considerado el padre de la lógica moderna. Frege es considerado el padre de la lógica moderna. Padre de la lógica clásica, de la lógica tradicional, Aristóteles. Mientras que el padre de la lógica moderna, Frege, lógico y matemático alemán. Frege sigue impulsando la lógica matemática. Se había iniciado con George Bowley. Ya Frege sigue impulsando la lógica matemática que había iniciado con George Bowley. Y algo más, por favor. Frege va a valorar a la lógica como una ciencia tan o tal vez más importante que la matemática. Ya él va a revalorar a esta nueva disciplina y la va a considerar tan o más importante que la misma matemática. Puede haber lógica sin matemática, pero no puede haber matemática sin lógica. Gottlob Frege. Finalmente, por favor, atención. Alfred Whitehead y Bertrand Russell escriben la obra más popular de la lógica moderna. Ya estos pensadores ingleses, ya Universidad de Cambridge, escriben el libro, el bestseller de la lógica moderna, Principia Matemática. En esta obra, estos dos autores van a tratar de demostrar que la lógica está por encima de la matemática. Ya van a tratar de demostrar que no es posible la existencia de la matemática sin la lógica. No puede operar la matemática sin la lógica. Sin embargo, sí puede existir lógica sin matemática. Siguen las ideas de Frege y revaloran la función de la lógica ya en la ciencia moderna. Finalmente, Wittgenstein es el creador de las tablas de verdad. Ya finalmente, Ludwig Wittgenstein, si viene la pregunta en el examen, pensador austríaco, creador de la filosofía analítica. Se ve el mundo a partir del lenguaje. Wittgenstein es uno de los más importantes pensadores del siglo pasado.
un genio. Y él es el creador de las tablas de verdad. Ya en su libro Tratado Lógico-Filosófico, Ludwig Wittgenstein crea las famosas tablas de verdad. Ahora sí, por favor, antes de pasar a la parte operativa, ya, antes de pasar a ver preguntas y simbolización, ya si estuviéramos en clases presenciales, saldrían a la pizarra. Pero antes de hacer preguntas, ya por favor, esto es muy importante. Tipos de proposiciones. Ya, esto es muy importante, por favor. Tipos de proposiciones. Ya sabemos que la proposición es un enunciado aseverativo. Es una oración o una frase que tiene una propiedad esencial. O es verdadera o es falsa. Porque en esta proposición, porque en esta oración, algo estoy afirmando. Ya sabemos lo que es una proposición. Ya sabemos que las inferencias se construyen con proposiciones. Ahora, vamos a hablar brevemente de los tipos de proposiciones que existen. Ya siempre viene sobre proposiciones simples, proposiciones compuestas. Ya, tipos de proposiciones. Proposiciones simples y proposiciones compuestas. Rapidísimo, por favor. Proposiciones simples. También se llaman proposiciones atómicas. ¿Cuándo una proposición es simple? Cuando carece de conectores, cuando carece de términos de enlace, cuando carece de conjunciones gramaticales. Por ejemplo, el río Mantaro es caudaloso. Proposición simple. Nazca está al sur de Ica. Proposición simple. No encuentro y, o, entonces, sí, solo sí. No encuentro ningún conector, ningún enlace, ninguna conjunción gramatical. Entonces la proposición es simple. Mira acá. Tito es pimponista o es tenista. Tito es pimponista o es tenista. Esta es una proposición compuesta. ¿Por qué? Porque ya encuentro un enlace, ya encuentro una conjunción gramatical, ya encuentro un conector, la O. Tito es pimponista, P. Tito es tenista, Q. Y ambas proposiciones simples se enlazan a través de la O, construyendo una proposición compuesta, P o Q. La proposición es compuesta cuando tiene por lo menos un conector. La proposición es compuesta cuando está constituida por dos o más proposiciones simples que se enlazan a través de las conjunciones. La proposición es simple cuando carece de conjunciones, cuando carece de enlaces o conectores. Ella es deliciosa. Carla es traductora. El río Mantaro es caudaloso. Proposición simple. E, U, R. Ahora bien, las proposiciones simples también se le llaman atómicas. Son de dos tipos, predicativas o relacionales. Las proposiciones simples son de dos tipos, predicativas o relacionales. Mientras que las proposiciones compuestas son de 5 tipos, conjuntivas, disyuntivas, condicional, bicondicionales o negativas. Ya, las proposiciones compuestas son de 5 tipos. Y las simples son de 2 tipos, predicativas
o relacionales. Atención. Cuando una proposición simple es predicativa. Cuando contiene solo un sujeto, el río Mantaro, y el predicado afirma una característica con respecto a él. El río Mantaro es caudaloso. El predicado como que cumple la función de un adjetivo. Carla es traductora. La papaya es deliciosa. Proposición simple predicativa cuando solo contiene un sujeto y el predicado afirma una característica de él. Profe, ¿cuándo la proposición simple es relacional? Cuando tiene dos sujetos. Dalila, Paula. Entre ellos se establece alguna relación. Dalila es más risueña que Paula. Proposición simple relacional. Se simboliza con la letra P. Con la letra T en este caso. Dalila es más risueña que Paula. Proposición simple relacional por grado. Por grado. Dalila es más risueña que Paula. Nazca está al sur de Ica. Proposición simple relacional. Porque aquí hay dos sujetos. Nazca, Ica. Entre ellos se establece una relación. Relación de ubicación. Nazca está al sur de Ica. Lo simbolizo con la variable U, porque es proposición simple, pero simple relacional. Profe, ¿relacional de qué tipo? Relacional por ubicación. Nazca está al sur de Ica. Dalila es más risueña que Paula. Relacional por grado. Más risueña, menos risueña. Josué y Keka se quieren. Relacional por afinidad. Relacional por afinidad. Josué quiere a Keka. Relacional por afinidad. Josué quiere a Keka. Ojo, para ver preguntas rápidamente. Proposiciones compuestas. Proposiciones compuestas. Conjuntivas. Una proposición compuesta es conjuntiva cuando el enlace que utiliza es la I. Juan viaja al Japón y Peter viaja al Japón. P-I-U. Existen otros términos. María es profesora y es enfermera. Proposición compuesta conjuntiva. Está formada por dos proposiciones simples. María es profesora, P. María es enfermera, Q. Y ambas proposiciones se unen a través del enlace I, formando una proposición compuesta de tipo conjuntiva. Pero en vez de la I, podemos utilizar otros términos que cumplen la misma función. Abunda la quinoa, cara. Abunda la quinoa, pero está cara. Abunda la quinoa, sin embargo, y está cara. Ya son disyuntivas. La proposición compuesta es una disyunción cuando el enlace que se utiliza es la O. Tito es pimponista o Tito es tenista. Tito es pimponista o Tito es tenista. Compuesta disyunción. Se le llama disyunción débil. Y ahora voy a explicar. O hablas o callas. Disyunción, profesor. Proposición compuesta ¿de qué tipo disyuntiva? O hablas o callas. Pero es una disyunción fuerte.
porque no admite que ambos a la vez sean verdaderos. No admite que a la vez ambos sean verdaderos. Si hablas es verdadero, entonces callas es falso. Si callas es verdadero, entonces hablas es falso. La disyunción fuerte no admite que ambas proposiciones a la vez sean verdaderas. O María nació en el Perú o María nació en Chile. Las dos no pueden ser a la vez verdaderas. Mientras que la disyunción débil, las dos a la vez pueden ser verdaderas. Tito es pimponista o Tito es tenista. Puede ser que sea ambas cosas. Pimponista y también tenista. La disyunción débil admite la posibilidad que ambos sean verdaderos. María es profesora o María es enfermera. Disyunción débil. Puede darse el caso que sean ambas cosas. Profesora y enfermera. María es alta o María es baja. Disyunción fuerte. Porque no puede ser ambos verdaderos. O María es alta o María es baja. Disyunción fuerte. Condicional. Los datos. Condicional. Cuando una proposición compuesta es de tipo condicional. Cuando el enlace que se utiliza es sí, entonces, o cualquier palabra que sea su equivalente. Si Melgar nació en Arequipa, entonces Melgar es peruano. A esta proposición compuesta se le denomina condicional. Si P, entonces Q. Antecedente y consecuente. A veces hay personas que tienen un estilo particular al hablar y pueden, al hablar, desordenar la condicional y empezar por el consecuente y acabar por el antecedente. Melgar es peruano si nació en Arequipa. ¿No? O sea, es su estilo. Empezó por el consecuente y terminó por el antecedente. Lo desordenó. Melgar es peruano si nació en Arequipa. A estas condicionales que están desordenadas, primero el consecuente y después el antecedente, se le llama condicional indirecta. Condicional indirecta. Si Melgar nació en Arequipa, entonces es peruano. Antecedente consecuente, condicional directa. Volteamos. Melgar es peruano porque nació en Arequipa. Condicional indirecta. Bicondicionales. Por favor. Hay cualquier cantidad de información en esta primera clase porque son nociones básicas. Y es muy probable que venga en el examen, en esta segunda evaluación, pregunta teórica. Es muy probable que venga una pregunta teórica. Ya por eso estamos deteniéndonos un poquito en todo esto, por favor. Y condicional. Cuando una proposición compuesta recibe el nombre de bicondicional. Cuando el enlace que se utiliza es sí y solo sí. Entonces y solo entonces. Iremos a la playa sí y solo si te pones el bikini rojo. Volverá La Paz a Venezuela sí y solo si Maduro se va. Un número es par sí y solo si un número es divisible por 2. Se llaman a estas proposiciones compuestas bicondicionales o doble implicación. Finalmente, negativas. ¿Ya? Finalmente, negativas. Pregunta fija. Mariela sabe cocinar.
sabe cocinar es P, proposición simple. Pero si lo negamos, Mariela no sabe cocinar, negación de P, ya se considera proposición compuesta. ¿Por qué, profesor? Porque el valor de la proposición cambió en 180 grados. Toda proposición simple, al ser negada, se transforma en una proposición compuesta. Es el caso especial de las proposiciones compuestas. Entonces, una proposición es compuesta cuando tiene enlaces, conjunciones gramaticales o cuando tiene adverbio de negación. ¿Ya? Una proposición es compuesta cuando tiene conjunciones gramaticales, tiene enlaces o tiene adverbio de negación. Mariela no sabe cocinar. Negación de P, proposición. Para que sea simple solo tiene que ser P, pero acá está negación de P, ya es compuesta. No es cierto que les doblen el sueldo a los ministros y trabajen mejor. A esta negación se le llama negación libre. ¿Por qué? Porque está antes del paréntesis y va a afectar a todo lo que está dentro. Negación libre. Profe, Mariela no sabe cocinar. Se le llama porque la negación solamente afecta a una variable. Cuando la negación solamente afecta a una variable, se llama negación ligada. Y cuando la negación está antes del paréntesis y afecta a dos o más variables, se le llama negación libre. No es cierto que, paréntesis, y va a negar todo lo que continúa. Se llama negación libre. Puede venir en el examen. Indicar el tipo de proposición, lo que puede venir en este segundo. Vamos a practicar. Ya, preguntas fijas. Tú tienes que decirme si la proposición es simple o es compuesta. Si es simple, tienes que decirme predicativa o relacional. Y si es compuesta, tienes que decirme conjuntiva, disyunción, condicional, bicondicional o negación. Ya tienes que precisar. 1. Juana canta, pero Raúl no. Proposición simple o compuesta. A ver, tú anda anotando al costadito. Proposición simple. Al costadito anota, por favor. 3. En los días feriados, el centro de la capital permanece. Ya al costadito anota. La número 3, ¿es simple o es compuesta? 4. Bien. La número 4, ¿es proposición simple o compuesta? 5. Proposición simple. 6. Tengo pesadillas, puesto que no estoy tranquilo. ¿Es proposición simple? ¿Y es compuesta de qué tipo? ¿Es una conjunción? ¿Es una disyunción? ¿Es condicional? ¿Es bicondicional o es una negación? 8. Juana o Raúl cantan. 9 y 10. Carmen y Carlos son esposos. Ojo. Si la proposición es simple o es compuesta. Ya está.
Vamos a revisar. Ya vamos a revisar. Todos trabajamos, por favor. A ver, la número 1. Juana canta, pero Raúl no. ¿De qué tipo es? Juana canta, pero Raúl no. ¿De qué tipo es esta proposición? ¿Simple o compuesta? Simple. Juana canta, pero es un conector y Raúl no canta. Se sobreentiende. Juana canta y Raúl no canta. Es una proposición compuesta. ¿De qué tipo? Conjunción. Proposición compuesta. ¿De qué tipo? Conjunción. Ojo. Necesito apoyarnos, por favor. Apoyarnos. Atención. La conjunción, el conector es la I, pero existen varias palabras que son equivalentes de la I. Vamos al cine y vamos a cenar. O yo puedo poner, vamos al cine, sin embargo, vamos a cenar. Aunque vamos a cenar, pero todo esto es conjunción. ¿Por qué? Porque son términos equivalentes a la I, tienen el mismo sentido, afirmar ambas cosas. Aunque, pero, sin embargo, no obstante, a pesar de, todo esto es I. Luis trabaja aunque estudia de noche. Luis trabaja y estudia de noche. Igual para la condicional. Para la condicional. Sí, entonces, pero yo también puedo utilizar por lo tanto. Puedo utilizar luego, que tiene el mismo significado. Y entonces, mucho cuidado, por favor. La I tiene el mismo sentido, pero tiene el mismo sentido que I. Juana canta y Raúl no. Juana canta, pero Raúl no. Raúl no canta. Se sobreentiende. La 1 es proposición compuesta. ¿De qué tipo? Conjuntiva. La número 2, ronco o no ronco. Compuesta. Dame la clave. Ronco o no ronco. Gracias. P o no P. Ronco o no ronco. Compuesta. ¿De qué tipo? Disyunción. Es una disyunción, incluso disyunción fuerte. Si uno es verdadero, el otro tiene que ser falso. Es una disyunción fuerte. Ronco o no ronco. 3. En los días feriados, el centro de la capital permanece desierto. Profesor, no encuentro entre los términos que integran esta proposición, no encuentro ningún enlace. No encuentro ninguna gramatical. Por lo tanto, es proposición simple. 3, proposición simple. Se representa con P, ya que es proposición simple. No hay ningún conector. 3, simple. 4, compuesta. Simple. Gracias, muy amable. Atención. No se le escucha, profe. Ya, caso especial de las proposiciones compuestas, la negación. Una proposición que tiene adverbio de negación es considerada proposición compuesta. No soy fiel. Una proposición que tiene adverbio de negación no es considerada compuesta. No soy fiel se simboliza negación de P.
se simboliza negación de P. Es compuesta, porque es de tipo negativa. 4, compuesta. 5, si llueve, Compuesta. coma, no me baño, compuesta. Compuesta. La coma está Compuesto reemplazando, condicional. claro, la coma está reemplazando entonces, se sobreentiende. Si llueve, entonces no me baño. Ya la coma es una pausa que de manera implícita reemplaza a entonces. La 5 es compuesta, tipo condicional. La 6, tengo pesadillas, puesto que no estoy tranquilo. También es compuesta. Compuesta. Ojo, es compuesta condicional indirecta. Si no estoy tranquilo, entonces tengo pesadillas. Es una condicional indirecta. Está primero el consecuente, después el antecedente. Debería decir, si no estoy tranquilo, entonces tengo pesadillas. Condicional indirecta. Son casados. Carlos y Carmen. Simple. Ojo, atención. Acá es Carlos es casado y Carmen es casada. ¿Con quién están casados? No sé. ¿Quiénes son sus parejas? No sé. Carmen es casado, P, y Carlos es casado. Entonces, esto es P y Q, compuesta. Pero mira, por favor, la número 10 y nos confunde. Carlos y Carmen son esposos. Aquí hay una mutua implicación. Carlos y Carmen son esposos. La número 10 es Carlos es esposo de Carmen. Obviamente ya contiene Carmen es esposa de Carlos. Si yo la número 10 escribo Carlos es esposo de Carmen, suficiente. Suficiente. Obviamente Carmen tiene que ser esposa de Carlos. La número 10 es simple relacional por afinidad. Carlos es esposo de Carmen. P, simple relacional por afinidad, mientras que la 7 no. La 7 es compuesta, tipo conjunción. Carlos es casado y Carmen es casada. ¿Con quién están casados? No lo sé. Por eso tengo que separarlo en dos proposiciones. Carlos es casado, P, y Carmen es casada, Q. La 7 es compuesta y la 10 es simple. Ya capta bien la diferencia, por favor. La número 8, Juana o Raúl cantan. Juana canta o Raúl canta. La 8, Compuesta. Compuesta. 8 es Puesto. disfunción compuesta. La 9, es imposible que si estudio entonces no aprenda. Es imposible que negación, negación libre. No es cierto que, es imposible que. La número 9 es una negación compuesta. Es imposible que paréntesis y va a negar todo lo que continúa. Negación libre. Ahí está, ¿no? La 9, negación libre. Ya la 1 era conjunción, la 2, disyunción fuerte. Aquí están todas las respuestas. Ahora, atención, pregunta fija para terminar. Ya pregunta fija para terminar. Por favor, es lo último que vamos a ver. Hoy no hace calor, simbolízalo utilizando variables P, Q, R y utilizando operadores, los símbolos lógicos. Me explico. Miren.
Profesor, su audio. Una letra, se llama proposición. Profesor, no se le escucha. Ya, gracias. Iremos a la playa si y solo si te pones el bikini rojo. En la pregunta del examen te van a decir simboliza este enunciado. Entonces, iremos a la playa, le pongo P. P es la variable que reemplaza a la proposición iremos a la playa. Te pones el bikini rojo es Q. Q es la variable que reemplaza a la proposición te pones el bikini rojo. Las letras son variables que reemplazan a las proposiciones, mientras que el conector sí y solo sí se reemplaza con la flecha hacia ambas direcciones. P, Q son variables proposicionales y la flechita hacia ambas direcciones es el conector lógico. Para simbolizar enunciados, la lógica trabaja con variables proposicionales P, Q, R y con operadores lógicos, los símbolos para los distintos enlaces. Ahora sí. Acá está. ¿Cuál es el símbolo que representa la negación? Una, ¿no? Ahí está. O puede ser como una culebrita. ¿Cuál es el símbolo que representa la I? Una B invertida. Vamos al cine y vamos a cenar. P y Q. ¿Ya? Esa B invertida es el símbolo que representa a la conjunción, a la I. Y, aunque, pero, sin embargo, no obstante, todo eso se reemplaza con el símbolo de la B invertida. O vamos al cine o vamos a cenar. Bueno, el símbolo que representa a la O es la B, P o Q. La B es el conector que reemplaza a la O, a la disyunción. Si saco 8, entonces mi promedio es aprobatorio. Si entonces el condicional, su símbolo es la flecha, una dirección. Voy de vacaciones sí y solo sí. Apruebo todas mis materias. ¿Cuál es el símbolo que representa al conector bicondicional? Sí y solo sí. El símbolo es la flecha hacia ambas direcciones. Así. Recordando esta información, vamos a ver los últimos ejemplos para pasar a la práctica. Punto también representa la I. Juana canta P. Raúl no canta, no Q. Pero es I. ¿Y cómo se reemplaza este conector? ¿Cómo se reemplaza la I? Con el puntito o con la B invertida. Con el puntito o con la B invertida. Ya cualquiera de los dos símbolos es válido. ¿Ronco o no ronco? Ronco o no ronco. ¿Es cierto? P o no P. Este símbolo también puede reemplazar a la O. Ya ese símbolo también puede reemplazar. En los días feriados, el centro de la capital permanece desierto. ¿Cómo simbolizo este enunciado? Profe, ¿es una proposición simple? No, simbolizo con la variable P. No soy fiel. Bueno, soy fiel es P. No soy fiel, lo nego. Negación de P. Soy fiel es P. No soy fiel, negado. Estoy simbolizando los enunciados.
del lenguaje natural lo estoy transformando al lenguaje lógico. Si llueve, entonces no me baño. Si llueve, P, entonces la flechita no me baño, negamos Q. Llueve es P, me baño es Q. Si P, entonces no Q. Si llueve, entonces no me baño. La número 6, tengo pesadillas, puesto que no estoy tranquilo. Tengo pesadillas, puesto que no estoy tranquilo. Tengo pesadillas, P. No estoy tranquilo, negación de Q. Puesto que, condicional indirecta, puesto que es la flecha al revés. Primero está el consecuente y después el antecedente, puesto que es una condicional, pero, o sea, la flecha está. Tengo pesadillas, puesto que flecha invertida. No estoy ordenando. Si no estoy tranquilo, entonces tengo pesadillas. Ordenar. Si no estoy, entonces tengo pesadillas. La número 7. Carlos y Carmen son casados. Carlos es casado y Carmen es casada. Es proposición compuesta, conjuntiva. Juana o Raúl canta. Juana canta o Raúl canta. 8. Juana canta o Raúl canta Q. Disyunción. Finalmente, es imposible que si estudio, entonces no aprendo. Es imposible que, paréntesis, negación libre. Es imposible. Si estudio, entonces no aprendo. Si P, entonces no Q. Carlos y Carmen son esposos. Carlos es esposo de Carmen. Proposición simple, relación. ¿Cómo se simple? Vamos a ver, por favor, las preguntas contenidas de esta semana, la unidad 10. Ya vamos a ver las preguntas fijas. Vamos a ver las preguntas fijas. La número 1. La número 1. Marque la alternativa correcta con respecto a la lógica. Pregunta fija. Segundo examen. Marque la alternativa correcta con respecto a la lógica. Pregunta 1, alternativa. Ojo, la lógica no es una ciencia fáctica. La lógica es una ciencia formal. No te olvides. Ciencia fáctica es la física. La lógica es una ciencia formal. Estudia entes ideales, que estudia las inferencias, los razonamientos. Pregunta 1. La alternativa correcta, éxito. Su estudio nos permite distinguir entre un razonamiento correcto de un. Pregunta 1, alternativa éxito. La lógica nos enseña principios para determinar cuándo un razonamiento es correcto y cuándo no lo es. Cuándo una inferencia es válida y cuándo no lo es. 1, éxito. Pregunta 2. Hitler, Stalin,
Pinochet y Fujimori fueron dictadores y crueles. Por lo tanto, todos los dictadores son crueles. Es una inferencia. Deductiva inmediata. Gracias. Pregunta 2, inductiva. Inductiva mediata. 2, avión. 2, avión. Hitler fue dictador y cruel. Stalin fue dictador y cruel. Pinochet fue dictador y cruel. Fujimori fue dictador y cruel. Por lo tanto, todos los dictadores son crueles. Probablemente. Es una inductiva mediata. 2, avión. 3. Si Teodoro Roosevelt ama la libertad, entonces odia una inferencia. Si Teodoro Roosevelt ama la libertad, entonces odia la esclavitud. Es una inferencia. De lo que no hay duda es que es una inferencia inmediata. De lo que no hay duda es una inferencia inmediata. Premisa, conclusión. ¿Pero de qué tipo? Bueno, no es deductiva. No, porque dice Teodoro Roosevelt, de un caso particular. Sería inductiva. 3, avión. 3, éxito. Inductiva inmediata. Inductiva inmediata. Si Teodoro Roosevelt ama la libertad, entonces, conclusión, odia la esclavitud. Es una inferencia inmediata. Inductiva. 3, éxito. 3, éxito. Pregunta 4. Por lo tanto, es profesor. Se trata de una inferencia. 4. Inductiva inmediata. Gracias. 4, éxito. Gracias. 4, éxito. Correcto. Pregunta 5. Pregunta 5. La teoría del silogismo fue expuesta por Aristóteles. Aristóteles. Alumnos, por favor. 5, éxito. Un ratito. ¿Qué es un silogismo? El silogismo es un razonamiento deductivo, donde a partir de 2 premisas se deduce la conclusión. De 2 premisas deduzco la conclusión. Por la forma, este razonamiento le llamó Aristóteles silogismo. Todas las mujeres son mentirosas y María es mujer. Por lo tanto, María es mentirosa. Es el silogismo aristotélico. De 2 premisas deducimos la conclusión. Ya no te olvides. 5, éxito. Pregunta 6. Fue un duro crítico de la lógica aristotélica y publicó su obra Nuevo Organón. Pregunta 6. Éxito. Bacon, Francis Bacon. Ya Francis Bacon. Ojo, Bacon se enfrenta a la lógica clásica, a la lógica aristotélica, que era una lógica deductiva. Y Bacon defiende la lógica inductiva, típico de las ciencias experimentales. Bacon es uno de los creadores del método experimental. A través de experimentos, de casos particulares, sacamos leyes generales. 7. Marque la expresión proposicional. Marque la expresión proposicional. El águila no ¿Cuál caza es proposición? El águila no caza moscas. ¿Cuál es proposición? La. El águila no caza moscas.
estoy afirmando algo que se puede comprobar si es verdadero o falso. 7, alternativa A. ¿Ya? La A es proposición. La 8 es una proposición predicativa. O sea, es una proposición simple predicativa. La A, dime con quién andas y te diré quién eres, no es proposición, no, porque es un refrán. La A no puede ser porque no es proposición. Si hoy es sábado, coma, La D, profe. entonces mañana no será domingo. Ese es condicional. Me están pidiendo la simple predicativa. El gobierno, claro, porque dice el gobierno no fomenta la crítica, esa es compuesta, negación. Chile limita con Perú. Es simple, pero ese es relacional. Me están pidiendo la simple predicativa. Vargas Llosa nació en Arequipa. Vargas Llosa nació en Arequipa. ¿No? Porque eso de autor de la Casa Verde solamente es un agregado. 8. Éxito. Simple predicativa. Vargas Llosa nació en Arequipa. ¿Cómo simbolizo esto? Con la variable P. 9. La 8 es éxito. La 9 es una proposición relacional de grado. Relacional de grado. María es más inteligente que Carmen. Esa es relacional de grado. María es menos inteligente que Carmen. Esa es simple relacional de grado. La pregunta 9, ¿qué alternativa marcamos? Peso. 5 es mayor que 2, relacional de grado. 9, barco. 5 es mayor que 2, relacional de grado. La proposición conjuntiva la conjuntiva es la I o cualquier palabra que sea su equivalente. P y Q. ¿Cuál es la conjuntiva? Preguntaría. La D. La B, Julio tomó leche con limón y murió. No, la B es condicional. Julio tomó leche con limón, entonces murió. Y entonces murió. ¿Ya? La B es condicional. Julio tomó leche con limón y entonces murió. No, la E es simple relacional. John y Julio. La E es simple relacional. John y Julio. De profesor D. La alternativa A, la materia ni se crea ni se destruye. La materia no se crea y la materia no se destruye. Conjuntiva. La materia no se crea y la materia no se destruye. Aquí el operador de mayor peso es la I. Por eso es una conjuntiva. 10, avión. 10, avión. Ya, porque el conector de mayor jerarquía es la I. La materia no se crea y la materia no se destruye. 10, avión. 11. Identifique la proposición condicional. Pregunta 11. Cuidado, cuidado con la alternativa A. La alternativa A es imposible. Es una negación. Esa negación es imposible.
La y C, niega profesor. lo que sigue, pero ya es una negación porque está fuera del paréntesis. La negación tiene el mayor peso, la mayor jerarquía. La A es negación. La E, Está profesor. diciendo, La C, profesor. estaré impura y solo La cuando... letra E, profesor. La C es estaré impura sí y solo sí. Es Es la bicondicional. bicondicional. Ojo, La letra E. cuando reflexionemos, elegiremos mejores. Cuando reflexionemos, entonces, elegiremos mejores representantes. La 11, alternativa éxito. En realidad, por favor, acá debería estar la coma. Ya, acá debería estar una coma. ¿Estamos de acuerdo? Para ser más preciso, cuando reflexionemos, elegiremos mejores representantes. Entonces, elegiremos mejores representantes. Pregunta 12. Pregunta 12. Es una proposición disyuntiva débil. Proposición disyuntiva débil. La 12, pregunta fija. Disyunción débil. Mañana es martes o mañana es miércoles. No puede ser a la vez verdadero. No pueden ser ambos verdaderos. La A es disyuntiva fuerte. Están pidiendo disyuntiva débil, donde se admita que ambos pueden ser a la vez verdaderos. Nació en Chile o nació en el Perú, disyunción fuerte, porque ambos no pueden ser verdaderos. La C. La C, estoy en Lima o estoy en el La Perú, letra ambos pueden ser verdaderos. la B, la Ambos B. pueden ser verdaderos. 12 casa. 13. Era de Leonardo da Vinci, de Luis de Vives, pero también del establecimiento de la Inquisición y de los Borgia. Lo anterior es una proposición. Eran los años de Copérnico, coma, Leonardo da Vinci, coma, de Luis Vives, punto y coma, pero es y también del establecimiento de la Inquisición y de los Borgia. Por favor, pero es la I que conecta las dos partes del enunciado. Conjuntiva. Es conjuntiva porque pero es el operador principal y ese da el nombre al enunciado. Es un enunciado conjuntivo, ya que pero es el operador principal. Ese conjuntiva. Entonces, por favor, vamos a dejar ya esto de simbolización para que lo trabajes en casa. Te voy a dictar las claves. La próxima semana, si hay alguna duda, me planteas para desarrollarlo. Si no, continuamos, pero te voy a dejar esto para que trabajes en casa. La 14, la 14 casa. 15 barco. Ya trabaja en casa y verifica. 15 barco. 16 dado. 16 dado. 17 casa. 18 avión. 19 barco. 19 barco. Y la 20 avión. Ya practica en casa a ver si es que no sale. Me planteas la próxima semana para desarrollarlo. Ya en caso contrario, continuamos. Listo. A practicar lógica. La próxima semana continuamos. Solamente voy a registrar un minutito la asistencia, por favor. Ya solamente me falta registrar la asistencia. Descargar la lista de asistencia. Listo, ya se descargó. Un fuerte abrazo tengan todos ustedes. Nos estamos encontrando la próxima semana. Hasta luego. Éxitos. Chao, chao.
Cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense.